Bueno, muchachos, entonces, vamos a iniciar. A ver dónde tengo acá estas diapositivas. Por favor, a ver. Permítanme un segundito, vamos a presentar acá. Y voy a compartir acá. Bueno, esperemos que nos funcione porque el internet está un poco, llovió mucho por acá y está un poquito lento. Un poquitazo. Muchachos, hay un aviso ahí antes de iniciar, por favor. Los que vivan en Bogotá, llenemos ese formulario que nos compartió la profesora Jenny. Es de suma importancia que lo hagamos, por favor, muchachos. No sé si acá, creo que la mayoría no vive en Bogotá, ¿cierto? Mm, pero por favor, necesitamos urgentemente esos datos, ¿cierto? Son de la registraduría y tenemos que desarrollarlo así, por favor. Les encargo si ustedes me pueden hacer el favor de transmitir esa información a sus demás compañeros. Si los voceros me pueden ayudar también con eso, pronto con las personas que vivan acá en Bogotá. Yo sé que son más poquitos, pero sí necesitamos definitivamente eso. Bueno, por favor me indican si ya estamos viendo aquí las presentación. Sí, profe. Hola, profe, sí, Sí, profe. señor. Ok, hola, ¿cómo estás? Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar entonces esta sesión. Esta sesión en línea se llama Informe Técnico de Soluciones de Embalaje y Transporte de la Carga. Aquí también se espera que nosotros desarrollemos como una integración con los pallets, contenedores y los materiales, ¿cierto? ¿Cuáles materiales? Los materiales con los que se hacen los pallets y los contenedores, ¿cierto? Pero antes de iniciar, quiero mostrarles pues el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver un poco el cronograma, operación logística internacional, el producto, capacidad de producción, conocimiento del mercado, algunos aspectos claves, certificaciones de seguridad, documentos de exportación, dudas e inquietudes, y ya pues marcha final. Bueno, también vamos a mostrar lo que es la evidencia como tal, ¿no? Bueno, entonces, vamos con el cronograma primero. Si estamos viendo las diapositivas, por favor me confirman. Está muy... Ahorita no. Espérenme un momentico, por favor. Perdónenme aquí los problemas tecnológicos. Bueno, mientras continuamos y les muestro el cronograma, ¿ustedes saben en cuál AP estamos, muchachos? Puntos para el que me diga. Disculpa, profe, ¿qué dijiste? No, se cortó. Nosotros iniciamos y les doy la bienvenida a la fase número 2, ¿sí o no? Permítanme un segundo que se está intentando conectar, Adriana. Ok, estamos iniciando la fase 2 el día de hoy y con esa fase 2 estamos iniciando también una AP2, ¿cierto? ¿Quién sabe cuál es la AP2 en la que estamos en este momento? Voy a mirar en el chat, a ver, alguien que coloque. ¿Nadie? Muchachos, ¿ninguno de ustedes le ha echado una ojeada al cronograma? AP2, ¿cómo se llama nuestra AP2, muchachos?
Acuérdense en que nosotros estamos trabajando por proyectos, que vamos por fases, iniciamos en la fase 1, se acabó la semana pasada, iniciamos esta semana la fase 2 y con esta fase pues va la AP2 también, que es la actividad de proyecto, que es como esa actividad que va transversal a todas las evidencias que vamos a desarrollar, así sean técnicas, así sean transversales, etcétera, etcétera. ¿Nadie, muchachos? ¿Ninguno? Digamos en el chat. A ver, ¿quién? Buenas noches, Adriana. Ninguno, muchachos, ninguno. ¿Sabemos cuál es la AP2? Profe, ¿Nadie? la AP2, yo la tengo. Dice determinar las actividades logísticas de los procesos de importación, exportación y tránsito aduanero según los objetivos de la organización. Paola Andrea, muy bien. Ok, Paola Andrea, aquí ya le anoté. Esos puntos les sirven, muchachos, cuando ustedes ven eh, esos, digamos que les queda de pronto ese puntaje en 70. Yo sé que ha habido problemas de pronto con la plataforma, que a veces no nos sale el puntaje, pero cuando pasamos nosotros raspando es porque esos puntos nos han servido y nos han alcanzado de pronto a pasar esa evidencia. Pues efectivamente, nuestra AP2, recordemos que esta AP2 va transversal, o sea que lo que queremos es como determinar esas actividades logísticas de los procesos de importación, obviamente también de exportación y tránsito aduanero, según los objetivos de la organización. En este caso, pues nosotros tenemos la organización, que es esa organización que nosotros escogimos, ¿sí? Como producto, como empresa, como proyecto, para desarrollar precisamente ese proyecto formativo en el que nosotros nos vamos a certificar, ¿sí o no? ¿Al final de qué? Al final de la etapa lectiva. Eh, Antes de eso también hago antes de que se me olvide, muchachos, otro paréntesis ahí, que es que por favor vayan diligenciando ese formulario de selección de etapa productiva, ¿cierto? Porque ustedes, digamos que este año ya estamos por lo menos en julio, muchachos. Esto ya se va a acabar, entonces eh, debemos propender porque tengamos esa información de ustedes, esa selección. Acuérdense que hay 4 alternativas, entonces por favor les encargo de parte del coordinador, les manda a decir también que diligenciemos ese Excel con esa alternativa que yo voy a escoger, ¿cierto? Lo enviamos al correo del coordinador con copia también a la secretaria, que es Gloria. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, yo creo que nosotros hemos visto como muchos temas a lo largo de este programa de formación. Creo que José Alejandro tiene la manito levantada. No sé si va a preguntar algo, José. Sí, profe, qué pena. José Alejandro. De pronto, ¿tú me podrías reenviar ese formulario para llenarlo nuevamente, por favor? Ok, listo, sí. Yo creo que mañana o de pronto hoy por la nochecito se lo envío y ahí vienen las instrucciones y todo para que lo desarrollemos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Eh, bueno, muchachos, entonces, yo creo que hemos visto nosotros a lo largo pues de este programa de formación, hemos visto varios temas. Yo siento que los temas que hemos visto están un poco como aislados, ¿cierto? Entonces, empezamos pues, digamos que hablar de lo que era modos de transporte, arancelaria y toda esta parte, pero a mí se me hace que tal vez de pronto como que si nos preguntaran, bueno, ¿y cómo se hace pues esa ruta exportadora? De pronto no lo tenemos muy claro, ¿cierto? Esta es, digamos que, la evidencia que donde vamos a unir un poco como esos temas que hemos visto como, digamos que un poquito desunidos y vamos a tratar como de juntarlos, ¿cierto? Para que lo podamos comprender mejor, ¿cierto? Todo esto que yo les dije desde que nosotros iniciamos el programa de formación, yo les decía, esto está completamente integrado, todas las evidencias, inclusive las evidencias transversales también, propondremos porque vayamos, digamos que de la mano con todo. Entonces, aún así, y esto, digamos que nos lleva a nuestro tema del día de hoy, ¿cierto? Que es, voy a apagar la cámara, muchachos, para que el internet nos fluya un poco mejor.
¿cierto? Y que lo vamos a tener en hacer esta operación logística internacional es como mover esa mercancía, mover de pronto ese producto que yo ya identifiqué, ¿cierto? Moverlo a un país destino, ¿cierto? Que yo también ya escogí. Pero vamos a ver un poco cómo se engrana todos estos temas que nosotros hemos desarrollado a lo largo del programa de formación, ¿cierto? Y digamos que este proceso logístico internacional tiene tres aristas supremamente importantes, vistos desde la generalidad de lo que incurre toda esta operación, ¿cierto? Primero que todo, obviamente, es una operación logística, ¿cierto? Porque de alguna manera está ese movimiento de mercancía, es un proceso táctico también, ¿cierto? Y es una estrategia también que se desarrolla en ese proceso, ¿cierto? En ese sentido, entonces, aquí nosotros hablamos de lo que es la operación logística internacional, ¿cierto? Con unas aristas importantes que yo les quiero mostrar y que de hecho deberían tener también nuestro proyecto con el que nosotros vamos a certificar, el proyecto de formación, ¿cierto? Es decir, lo que nosotros vamos a ver hoy es tal vez de pronto lo que nosotros Qué pena, estamos que no se escucha nada. esperando un poco de parte de ustedes. ¿Me escuchan ahí? ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Hay alguien que me está diciendo que no Sí, me ya se escucha? escucha. Sí, profe, correctamente. ¿Sí? Ok, entonces, no sé, la persona que me dijo tal vez es el internet tuyo. Mira a ver si de pronto puedes ubicarte en otro lado donde de pronto te llegue mejor la señal. Bueno, entonces, continuando con nuestra presentación, ¿cierto? La idea de que nosotros queremos también un poco con esta sesión es mostrarles qué es lo que esperamos pues al final del ejercicio, ¿cierto? Cuando nosotros estemos desarrollando ya esa sustentación, ¿cierto? O sea que hoy vamos a ver como toda la trazabilidad de lo que vamos a desarrollar, ¿cierto? Y en lo que concierne a lo que es la operación logística internacional también. Entonces, acá hay 5 puntos muy importantes dentro de esta estrategia que nosotros ya estábamos mirando anteriormente, ¿cierto? La estrategia entendida como ese mecanismo de herramientas que me van a llegar a desarrollar esa operación logística internacional de una buena manera, ¿cierto? Algo muy importante, demasiado importante, es el producto. Nosotros ya vimos un poco lo que era la ficha técnica, ¿cierto? Ahorita vamos a ahondar un poco más sobre el tema, porque me voy a detener en el producto y me voy a detener en el cliente un poco también, ¿cierto? El producto importante, porque nosotros ya vimos cómo hacer esa clasificación arancelaria, creo que vimos de hecho dos sesiones en la que nos decían, de hecho también, yo creo que en una próxima sesión vamos a ver cómo se puede hacer y cómo se puede clasificar también ese producto arancelario desde Legiscomex. No sé si de pronto ustedes ya han podido interactuar, han podido cacharrear en la página, saben que la página es supremamente intuitiva y vamos a hacer algún ejercicio también con Legiscomex. Dentro de esa operación logística y dentro de todos sus agentes que están engranados en esa cadena, también encontramos el cliente, ¿cierto? Encontramos el precio, que esto lo vamos a ver después, ¿cierto? Cuando estemos viendo costos y cuando empecemos a estimar esos costos de ese producto, de la distribución física internacional, etcétera, etcétera. La cantidad, esto es supremamente importante, muchachos. Ahorita yo se los voy a resaltar en negrilla en estas diapositivas porque la cantidad tiene que ver con esa capacidad que yo tengo. Sí, permítanme un segundo. Le damos ingreso aquí a Catherine, a esa capacidad que yo tengo de producción. Y las condiciones. Entendiendo esas condiciones, como esos términos de negociación, yo espero que alcancemos a ver esos términos de negociación que nos exigen de pronto, o que no nos exigen, que es
de alguna manera los Incoterms, ¿cierto? Donde yo voy a estimar hasta dónde va mi responsabilidad en el tránsito aduanero, ¿cierto? Todo esto para llegar, o sea, yo quiero que veamos, digamos, este cuadro tan importante que está acá, ¿cierto? Esa estrategia para desarrollar esa operación logística internacional que consta del producto, el cliente, el precio, la cantidad, la condición, ¿cierto? Para llegar a tener un éxito en esa operación internacional, ¿cierto? Un éxito en esa operación internacional. Si nosotros vamos a hablar del producto, les decía anteriormente, ¿cierto? Yo les decía, bueno, listo, si vamos a hablar del producto, entonces nosotros vamos a hablar de definir y de conocer bien ese producto que yo estoy desarrollando, ¿cierto? De conocer bien las características físicas y químicas. Eso nos va a servir también con miras a esta evidencia para desarrollar ese empaque, ese embalaje. Es muy importante conocer bien y definir bien el producto. Además, porque casi siempre cuando nosotros no, por lo menos no de pronto hacemos una correcta clasificación, tenemos inconvenientes de tipo arancelario, ¿cierto? Porque puede que yo haya clasificado mal el producto y cuando vaya a llegar a mi país destino me va a decir, no, pero este producto está mal clasificado. Entonces, digamos que este conocimiento permite que nos adaptemos a esas exigencias del mercado, cumplir con esas normativas internacionales también, dependiendo de esas características que tiene, y definitivamente elegir esa logística que más le sirva a ese producto y fortalecer esa capacidad de negociación con mi cliente, ¿cierto? Acá digamos que lo que yo les estaba diciendo y muy importante es algo que de pronto a veces se pasa por alto en las organizaciones. Ustedes tal vez van a salir a un mercado que los está esperando, que pues, van a estar en organizaciones que de pronto quieren dar el siguiente paso. Ustedes están llamados a hacer estos procesos, ¿cierto? Pero antes de hacer estos procesos, sí tenemos que estar muy seguros de esa capacidad de producción, ¿cierto? Desde el ámbito y desde la experiencia que ha pasado de pronto con las empresas colombianas, al dar ese nivel, porque primero es claro que lo primero que yo tengo que hacer desde el punto de vista del producto, ¿cierto? Es tener un posicionamiento en el mercado local, ¿sí? O sea, es decir, ese posicionamiento de ese mercado local a mí me da la experiencia, ¿sí? Para yo pensar en el siguiente nivel, que es hacer un comercio exterior, ¿cierto? O una exportación. Entonces, es muy importante, es algo en lo que a veces las empresas fallan, muchachos, porque las empresas no tienen, a veces dicen, no, yo quiero exportar este producto, pues porque sí, y no es así, ¿cierto? O yo quiero exportar este producto y ya. La idea es que yo vaya escalando y esto siempre, 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 digamos que es como una recomendación que se hacen y que ustedes están llamados a hacerlas a las organizaciones, y es que vayamos escalando de a poco, ¿cierto? O sea, yo como organización tengo que tener primero pues mi producto acá localmente activo, que se esté moviendo, ¿cierto? Saber cuáles son esos insumos que yo necesito para desarrollarlo, cuáles son mis proveedores, cómo es la fuerza del proveedor, ¿cierto? Si mi proveedor yo lo veo como un aliado estratégico, ¿cierto? Que debe ser así. Eh, y, y digamos que obviamente ya cuando esté ese mercado local, cuando ese mercado local esté ya cubierto, esté produciendo, ¿cierto? Seamos conocidos, entonces yo sí puedo llegar a decir, bueno, ya quiero pasar al segundo nivel. Pero algo muy importante, antes también de pasar a ese segundo nivel, es esta capacidad de producción, ¿cierto? Pues ¿por qué? Porque es que es tal vez lo más importante que yo tengo que validar, ¿cierto?
para que yo pueda hacer esa negociación, ¿sí? Esto tiene que estar muy, 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 muy aterrizado, ¿sí? Y si yo les preguntara a ustedes por qué creen que esa capacidad de producción es importante, si le preguntara de pronto a José Alejandro, a Angie, a Isaías, que estaba también por ahí, a Sofía, ¿por qué creen que esa capacidad de producción es importante para hacer una negociación internacional? Pues yo creo que debería ser importante debido a la oferta y a la demanda. Pues si tú estás, digamos, por ejemplo, testeando un producto y ese producto se llega a vender muy bien, tienes que negociar muy bien pues esa capacidad de producto y no te vayas a quedar sin cómo cubrir pues esa demanda, pensaría yo. Sí, profe, estoy de acuerdo con el compañero. Hola, No lo hola, estamos hola. escuchando, profe. Creo que tienes el micrófono apagado, profe. Sí, está apagado. Profe, oiga. Ay, muchachos, aquí yo hablando solo, imagínense. Les estaba diciendo a Wilmer que gracias y que ya lo anotamos acá también, claro que Wilmer va muy bien. Estaba Laura también, creo que primero estaba Laura y le pasó algo a Laura, no sé. Profe, Y después vamos con Sofía. ¿Qué eh, ocurrió, Laura? yo, Cuéntenos. yo creo que es súper importante porque pues se crea la necesidad de poder suplir absolutamente todo lo del mercado y eso es algo muy importante. O sea, la capacidad de producción es básicamente ese, poder tener la capacidad de suplir lo que te están pidiendo. Y claro que sí, muy bien, Laura. O sea, es que es supremamente importante. Sofía nos va a decir algo antes de que... Sofía, cuéntanos, Eh, Sofía. sí, o sea, yo creo que es la cantidad máxima de bienes y servicios que cada empresa puede generar, digamos que en cierto periodo específico para cumplir con determinados pedidos, así sea a nivel nacional o a nivel internacional. O sea, todo tiene que estar involucrado porque tienes que tener en cuenta la maquinaria, la mano de obra, la infraestructura, materias primas, la tecnología que también tienes disponible para poder enviar las cosas. Entonces yo creo que todo eso tiene que tenerse muy en cuenta porque obviamente no puedes, digamos que, olvidarte de la producción nacional solamente para concentrarte en lo que vayas a exportar o importar. Claro que sí. Laura decía algo importante, ¿cierto? Y es cumplir. Ustedes imagínense que yo hago una negociación con una empresa extranjera, ¿cierto? Que eso, pues obviamente me va a sacrificar recursos, ¿cierto? Me va a, a, a- a requerir también recursos financieros y recursos de administración, recursos logísticos inclusive, ¿cierto? Y que yo tengo que ser muy, muy, pues claro con el cliente. El cliente también me va a decir, bueno, eh, no poderle cumplir de pronto, ¿cierto? Con una demanda es supremamente grave, muchachos, ¿cierto? Porque ¿cómo queda mi imagen? O sea, mi imagen queda muy mal, ¿cierto? Mientras que yo, o sea, esa reputación que uno está tratando como de desarrollar eh, y que es como el valor a veces más agregado, hablando de la intangibilidad de las organizaciones eh, que son más caros, ¿cierto? Entonces, obviamente la negociación se va a perder y se va a perder y se va a empezar a hablar de que pues la empresa no está en capacidad de responder una demanda, ¿cierto? Entonces, primero que todo, y a veces, miren, aunque ustedes no lo crean, las organizaciones cometen mucho este error, ¿cierto? Ellos se lanzan a hacer, digamos que esas negociaciones sin mirar primero esa capacidad de producción, ¿cierto? Esa capacidad de producción ustedes tienen que, si entramos de pronto a una organización que quiera desarrollar estas operaciones, pues lo primero que tenemos que hacer, bueno, ¿cómo está nuestra capacidad de producción para responder ante la demanda, ¿cierto? Y qué estamos dispuestos a ofrecer. No sé si nosotros veíamos como ese paralelismo entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Que tiene que ser eh, equitativo de alguna manera
y que bueno, a veces no es tan equitativo, ¿no? A veces digamos que hay más oferta, por eso entonces bajan los precios o hay más demanda y entonces por eso se elevan los precios. Creo que Isaías nos iba a comentar algo. Isaías, lo escuchamos. Isaías, Isaías a la 1, a las 2. Wilmer, Wilmer Profe, también. Isaías, ya, eh, Isaías. sí, profesor, bueno, la capacidad de producción, como un ejemplo así, digamos, se puede deducir como una tienda, así, sí se puede, como una tienda más o menos. Pero, pero como una tienda, no te comprendo bien, Isaías. O sea, eh, ejemplo, tú tienes productos, ejemplo, 3 pacas de arroz Diana, Leopardo, y entonces tú eres el encargado, ejemplo, de suplir al beneficiario que viene siendo el cliente, de poder aportar el producto a esa persona. O es algo a que yo me entiendo, profe, que no la estoy entendiendo muy bien. Sí, 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 más o menos te entiendo. Creo que Wilmer nos iba a complementar algo y ya ahorita retomo con lo que decía Isaías. Wilmer, ¿ibas a decir algo más? Sí, sí, bueno, eran dos cositas así como muy puntuales. La primera, bueno, es que la capacidad de producción, aparte del cumplimiento, también está muy relacionada con, digamos, como con los tiempos de entrega. Resulta que muchas empresas les piden 10.000 unidades y la empresa es capaz de producir las 10.000 unidades. La cosa es en el tiempo que puede producir las 10.000 unidades. O sea, eh, no tendría una producción ecuánime durante todos los meses, lo cual afecta, digamos, como la negociación y el mantenimiento, que realmente es lo que más eh, cuesta a una empresa, porque hay muchas empresas que exportan, pero ¿cuántas veces exportan al año? Pues ese es realmente la mayor falencia que hay aquí en Colombia. Y la otra es que aquí en Nariño pasó mucho realmente lo que comentaba, profe. O sea, realmente aquí de repente hubo un boom en donde todas las empresas querían exportar y claro, los productos eran pues unos productos maravillosos. Y se lanzaban, o sea, realmente conocí dos casos que los viví como muy de primera mano. El primero fue una exportación de cuyes a China. Y claro, los productores dijeron de una, hagámosle. Y hicieron la negociación, hicieron todo. Y, pero nunca validaron cantidades, tiempos de producción ni nada. Y resulta que cuando ya se iba a hacer el embarque, lo que querían los chinos era alrededor de 3 contenedores mensuales de cuy. Uy, Y bueno, o sea, reuniendo toda la producción de, digamos, de Nariño, haciendo cálculos y dejando sin abastecimiento, digamos, todo Nariño, terrible. alcanzaban a completar un solo contenedor. Y ni siquiera al mes, era para cumplir el, digamos, como el primer acuerdo que ya habían generado. Y el otro caso que viví muy de primera mano fue con unas artesanías, en donde unas artesanías de la Cruz Nariño, o sea, tuvieron mucho auge en una feria empresarial y entonces resulta que pues se interesaron mucho por, digamos, como por ese tipo de arte, pero como son artesanías hechas a mano, pues digamos que el nivel de producción y de tecnificación es muy Claro, bajo y les pidieron claro. una Y cantidad demorado. grandísima y ellos dijeron sí, de una, hagámosle. Y cuando, o sea, ya los llamaron para el proceso de entregas, ellos no habían hecho sino como 4 piezas de todas las que necesitaban. O sea, fue una locura. Gracias, gracias. No sé si de pronto quedó más claro para Isaías. Claro que hoy Isaías nos estaba mostrando como un ejemplo más hacia lo que es de pronto una tienda. También lo podemos ver cuando se abastece un producto, ¿no? Pero retomando lo que dice Wilmer, ¿cierto? Eh, Pasa más de lo que nosotros pensamos. O sea, pasa mucho y por eso hago mucho énfasis en este tema, porque ustedes no se imaginan, pues, por lo menos miren, Wilmer nos contó 2 temas que él vio ahí
como de primera mano, pero pasa más de lo que nosotros pensamos. O sea, de verdad pasa mucho. Y acá se rompen también las relaciones, ¿no? Con la persona que yo estoy haciendo la negociación. Entonces es supremamente importante yo, por lo menos, ayer estaba en sesión con coordinación de procesos logísticos que también, si ustedes quisieran de pronto, ahí les hago la cuña, seguir de pronto por la línea de la carrera. Ese es un tecnólogo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y ayer yo tenía sesión con ellos y hablábamos también prácticamente de lo mismo, ¿cierto? De la operación logística, o sea, esto de coordinación de procesos logísticos es un poco más antes de hacer de pronto como la exportación, pero también tocamos temas de exportación. Pero en ese sentido, todo lo que conlleva esa cadena de suministros, ¿cierto? Entre la producción, entre los tiempos de entrega, entre la distribución, en llegar al cliente final, qué tipo de distribución vamos a desarrollar en la organización, ¿cierto? Miren que de alguna manera todo está relacionado, como lo decía Sofía, ¿no? O sea, todo está relacionado con esa cadena, con mis proveedores. Yo dependo de varios agentes, ¿no? O sea, en lo que es logística, lo que es de pronto comercio exterior, yo dependo, o sea, ¿no? de varios agentes que están inmersos en todas esas operaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que tengo que ser muy cuidadoso en ese sentido, ¿no? Dependo del proveedor, o sea, si yo necesito una materia prima, un insumo, ¿cierto? Para elevar mi capacidad de producción y ese proveedor me dice, yo le puedo dar tantos al mes, pues yo no puedo elevar mi capacidad de producción, ¿cierto? O sea, es imposible. Eh, Creo que también pasó lo mismo que decía Wilmer con las flores en Estados Unidos. Cuando nosotros hacemos esas negociaciones siempre la demanda es en esas fechas que son fechas pico y que se elevan mucho en San Valentín y estas fechas, pues obviamente la demanda se eleva, ¿cierto? Y a veces no tenemos esa capacidad como para responder. Y pasa mucho. Con el café también, yo también lo viví así de cerca, un contenedor que, aunque bueno, digamos que nosotros en las exportaciones de café tenemos ahí la ventaja que es la Federación Colombiana de Cafeteros, son muy unidos y a veces casi siempre se puede responder con esa demanda, ¿no? Porque digamos que están muy bien organizados, por lo menos en el Huila, tiene una asociación grandísima donde están inscritos todos los pequeños caficultores. Ustedes saben que el Huila ahora está considerado como la mejor tierra para cultivar el café, ¿cierto? Ya casi, digamos que de hecho es requisito cuando en Europa piden que sea originario del Huila, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo hacemos para, como nosotros saber cuál puede ser esa capacidad de producción de la organización, ¿cierto? Entonces, acá nos dan una fórmula interesante. Nos dicen, bueno, entonces, coja usted toda la capacidad. Quería que la dedujéramos a través de los dibujos, pero bueno, ya me adelanté. Coja usted la capacidad máxima de producción y sume las ventas, ¿cierto? Y eso nos va a dar igual a la oferta exportable, ¿cierto? Obviamente, digamos que esto es visto desde una parte muy general. Yo tengo que tener en cuenta varios aspectos como lo estábamos mencionando anteriormente. Y esa oferta especial me va a llegar a lo que es el producto, ¿cierto? O sea, el producto que es lo que yo voy a desarrollar y lo que voy a llevar y lo que voy a exportar al país destino. Algo muy importante también, hablando de este engranaje que nosotros estamos viendo, que de pronto no lo hemos mencionado, es conocer ese país destino. Muchachos, yo quiero decirles algo, creo que voy a aprender aquí la cámara un poco para, no sé, para de pronto comunicarme de una mejor manera. Creo que Diego Rubio tiene la manito levantada. Diego, ¿pues quieres decir algo? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches.
Profe, qué pena, voy a hacer una preguntita de pronto de algo que puede ser que ya hayamos visto, pero es que yo estoy algo perdido y usted que pues domina bastante el tema, quería preguntarle. Profe, estamos enfocándonos más que todo en las exportaciones, ¿no? Yo quisiera hacer una preguntita respecto a las importaciones. Yo por lo menos vendo tecnología, tengo un negocito pequeño de tecnología y yo todo lo que traigo lo traigo por casilleros, casi siempre. Eh, y yo estoy perdido con el tema de, por ejemplo, cómo hago yo en un proceso completo de, digamos, yo tengo allá los proveedores en Estados Unidos, en este caso, dónde puede uno mandar la mercancía para iniciar todo el proceso para importarlo, dónde paga uno todos los impuestos que hay que pagar, dónde cotiza uno, con qué aerolínea lo puede traer en caso de traerlo, pues con aerolínea, ¿no? Que cuando es de Estados Unidos, desde Miami acá, pues se trae todo por aerolínea normalmente. Y también, digamos, si el caso fuera con China, ¿no? A mí me interesaba el tema de las motos eléctricas hace ya unos añitos y bueno, ya esto está lleno de motos eléctricas, pero entonces sigo perdido con ese tema ahí de importación, o sea, no tengo claro cómo es todo el proceso exactamente. Claro que sí. Diego, yo sé por qué lo dices y tal vez es porque creo que te volvieron una evidencia, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Cierto? Sí, precisamente, pues estábamos hablando con la profe Jenny, ¿cierto? Que ella era la que estaba como al frente de la evidencia. Entonces ella me decía, bueno, digamos que tienes el conocimiento de cómo se desarrolla, así como lo estás haciendo, pero sí nos tocaría de pronto, no sé, voy a hablar con ella, cómo lo podemos manejar, pero pues es que la idea es que sí desarrollemos como un poco más las competencias y no sea algo como tan básico, ¿cierto? Entonces por eso ella te respondió eso, pero sí tenemos que validarlo y obviamente sí vamos a ver el tema de importaciones y cómo se haría de pronto en ese caso. Es, digamos, una sesión completa, ¿cierto? Es una sesión completa. Pero lo que nosotros queremos, Diego, o sea, no es de pronto, no quiero que lo tomes que, ay, no, es que no sirve porque es un proceso demasiado básico, sino porque la idea es que de alguna manera como que nosotros desarrollemos esas competencias que yo se las he mostrado, ¿cierto? Y que están en la planeación pedagógica que ustedes podrían sin ningún problema entrarlas a mirar y que de hecho las competencias nos sirven, siempre les he dicho, ¿cierto? Para la etapa productiva, ¿cierto? Si estamos de pronto trabajando, las competencias son muy generales, ¿cierto? Las competencias son muy generales. Y entiendo la preocupación de Diego. Ahí tenemos varias soluciones, Diego. Yo voy a hablar con la profe Jenny eh, para, pues, como hablar el tema mejor, ¿cierto? Como más personalizado contigo. Eh, pero tenemos varias soluciones, entonces no hay problema, no hay de qué preocuparnos, podemos mirar cómo podemos hacer la importación, digamos, de la manera, mirando todos los procesos como logísticos que conlleva eso, o podemos de pronto escoger, bueno, pues vamos a hacer varias cosas, escoger otro producto, te puedes hacer de pronto con otro grupo, pero sí me gustaría que lo miráramos como más en detalle, Diego. De hecho, yo le estaba diciendo, es que precisamente estábamos hablando de eso, tú no me vas a creer, pero estábamos hablando con la propia Jenny de eso, porque ella me decía, ven, yo le volví la evidencia a Diego, pero pues de todas maneras, no sé, siento que la devolvimos, pero que como que no, a veces cuando uno hace esas retroalimentaciones, muchachos, ¿cierto? Eh, y es como una manera como tan fría, como no tan hablada como estamos haciendo ahorita. Entonces, yo por lo menos hago las retroalimentaciones y las escribimos y le digo, bueno, corrija tal cosa o aquí se equivocó, no sé qué, pero es muy distinto cuando entramos y conversamos. Mire, Diego me está diciendo algo que de pronto no, o sea, en la evidencia no se va a ver, ¿cierto? Sí lo intuíamos, porque yo le comenté a la profe Jenny, pero mira que de alguna manera, o sea, ahorita estás contando algo totalmente diferente a lo que de pronto nosotros más o menos intuíamos y yo también te estoy respondiendo de otra manera, ¿cierto? O sea, es decir, a veces cuando uno hace esas retroalimentaciones por escrito, como que, no sé, quedan muy ahí en el aire
y he intentado también hacerlas de pronto de manera auditiva, que de pronto es mejor. Pero, Diego, a mí me gustaría que nos reuniéramos. Obviamente vamos a ver bien el tema de lo que son importaciones. Ahorita estamos viendo es como el plano general de todo, ¿cierto? Como engranando todo lo que hemos visto para que no se nos quede como esos conceptos ahí volando. Pero obviamente sí, sí vamos a ver el tema. Y también nos gustaría que nos pudiéramos reunir con Diego como para saber un poco más del negocio, Diego, ¿sí? O sea, para saber un poco más del negocio. No sé si de pronto, pues vos nos dices qué disponibilidad tienes y yo lo cuadro con Jenny y lo miramos. ¿Te parece, Diego? Listo, profe, perfecto, muchas gracias. Qué pena molestarlo y no sé si me estoy devolviendo de pronto en cosas que ya vimos o algo así. No, tranquilo, Diego, no, tranquilo. Yo sé, porque preciso, menos mal, nosotros estábamos viendo la evidencia y ahí está la evidencia tuya, Diego. Y Jenny, la profe Jenny me decía, no, yo se la devolví a Diego, pero pues él lo va a traer como por casillero y como que la competencia ahí, yo no sé cómo la podemos como equiparar, pues. Pero Diego, no, o sea, o sea, digamos que la inquietud está bien, y no te preocupes que lo hablamos y no sé, si usted me dice ahorita qué disponibilidad tiene, pues podríamos de pronto concretarla de una vez, ¿sí? Y miramos bien como el tema, nos reunimos, le sacamos espacio y lo miramos bien. Profe, pues yo soy independiente, entonces la verdad cuando ustedes puedan, yo encantado de que podamos mirar eso así a profundidad. Listo, Diego, entonces hágame un favor, escríbame un mensajito, un mensaje a mi WhatsApp para yo tenerlo en cuenta, ¿listo? Y no se me olvide, porque a veces con tanta cosa se nos puede pasar. Listo. Listo, Conocimiento profe. del mercado. Les estaba diciendo, muchachos, acá en el mercado, algo importante acá, muchachos, y que tal vez nosotros por tiempo no lo alcancemos a desarrollar. Yo sé que aquí hay personas que son profesionales. A mí me encanta de pronto este grupo porque tiene muy buen ritmo académico, ¿cierto? Y eso lo llena uno como de motivación eh, para entrar a las sesiones. No sé si ustedes se dan cuenta, pero de verdad entrar a una sesión con ustedes es espectacular. De hecho, estábamos pensando con la instructora tratar de hacer algunas presentaciones de algunos aprendices que hemos visto que tienen una muy buena experiencia y que nos pueden dar de pronto esa mirada desde ese punto de vista en algo específico, ¿sí? Y de verdad que nos vamos a contactar con ellos. Pero a lo que me refería yo, digamos, con este tema, es que tal vez por tiempo no alcancemos a llegar a lo que es esa investigación de mercado, ¿cierto? Es, investigación de mercado fácilmente puede ser un trimestre o un semestre de alguna universidad, ¿cierto? Ustedes han visto algunas páginas que son de pronto importantes para desarrollar el tema, pero yo sí quiero decirles, muchachos, que aquí lo estamos viendo un poquito así ágil, pues porque el tiempo no nos da para más, pero investigación de mercados, aquí ya hablando del conocimiento del mercado, ¿sí? Del destino y de todo este cuento, esto es un tema muy amplio, es un tema amplio, es un tema en el que se invierte muchos recursos, ¿cierto? Hay infinidades y cantidades de cómo abrir de pronto el mercado, de desarrollar de alguna manera esa investigación, ¿cierto? Se hace por encuestas, se hace por... Nosotros no llegamos hasta ese nivel de detalle, pero sí quiero dejar claro que ustedes deben llegar a las organizaciones también a hablar de este tema, ¿cierto? Porque ustedes ya son los expertos en estas operaciones comerciales. Definitivamente, pues tenemos que hablar de investigación de mercados, es un tema muy grande. Aquí solo yo lo voy a simplemente a mencionar un poco, pero abrir la cámara por eso, ¿no? Porque de verdad es un tema que es amplio, ¿cierto? Y que es interesante, digamos que
profundizarse en él, ¿sí? Es interesantísimo todo lo que tiene que ver con las modalidades de hacer y de validar un producto, de testearlo. Digamos que acá no quiero que piensen que tal vez de pronto esa operación exterior es un poco sencilla porque es bien compleja, ¿cierto? Por eso, de alguna manera estamos acá viendo como lo general. Pero aquí conocer el mercado es supremamente importante. Y para esto, digamos que el mensaje que yo les quiero dejar de pronto en este momento es que vamos a hacerlo, vamos a pasarlo de una manera así muy fácil, pero no quiero que piensen que es así de fácil, es lo único que les quiero decir. O sea, sé que me extendí mucho, pero es lo único que les quiero decir es eso, ¿sí? O sea, que ustedes pueden de alguna manera profundizar en esto, si ustedes lo quisieran desarrollar, profundizar en investigación de mercados, y sería interesante, les daría de pronto un plus a ustedes, y miren que digamos que hay a veces diplomados o técnicos, digamos, en este tema que también nos puede ayudar. Solo quería precisarles eso, aquí lo vamos a ver un poquito como por encima. Supremamente importante conocer el mercado donde yo voy a llegar, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer como, no sé, la tendencia, algún producto, ¿cierto? Que la tendencia está un poco alta para el producto de las flores, algunas estadísticas, ¿cierto? Pero va un poco más allá, va un poco más allá. O sea, cuando yo hago una operación de estas, operación de comercio exterior, operación logística, yo tengo que gastar insumos y gastar recursos en desarrollar una muy buena investigación de mercados. Es lo que quiero decirles. O sea, esto es, no hay que, digamos que tomarlo a la ligera, ¿cierto? Porque yo voy a llegar a un país y yo tengo que conocer las características, siempre les he dicho, de ese nicho. Y algo muy importante, o sea, yo voy a llegar a un distribuidor, ¿cierto? O sea, yo voy a llegar a un distribuidor, posiblemente porque yo voy a vender mi producto, mi servicio masivamente, ¿cierto? Y yo tengo que conocer dos personas importantes o dos entes importantes ahí, muchachos. Primero, el distribuidor, ¿cierto? Que va a ser como mi cliente, y el cliente de mi cliente que va a ser al final, pues mi usuario, ¿cierto? Mi usuario final, digamos así. O sea, la persona una a una. Entonces, yo tengo que caracterizarlo, conocerlo, saber qué es lo que piensa, qué cultura tiene, o sea, no qué cultura, digamos, en cuanto a su idiosincrasia, ¿cierto? Para saber cómo yo me puedo amoldar a los nuevos requerimientos de esos clientes, ¿cierto? Entonces, dos entes importantes ahí, ¿no? O sea, al que yo lo voy a distribuir masivamente y a mi usuario final, que es el uno a uno, por decirlo así, ¿cierto? Yo tengo que conocerlos a los dos en ese momento. Tengo que conocerlos a los dos. Entonces, acá digamos que eso es lo que les quería comentar en cuanto a lo que es el conocimiento del destino, a donde yo voy a llegar, de ese mercado estratégico que yo ya desarrollé. Esto se puede demorar un año haciendo una investigación de mercados, o 6 meses, o de pronto más, ¿cierto? Eso digamos que depende. Esto hace que ese éxito y que esa sostenibilidad comercial que yo voy a ser exportadora sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Permítanme que Nicole Pacheco se volvió a desconectar. Entonces, aspectos claves, así como para nosotros desarrollar, quiero que vayamos uniendo todo lo que hemos visto, ¿cierto? Desde que inició ¿cierto? Que ustedes de alguna manera miren cómo lo estamos engranando en el proyecto que estamos desarrollando, ¿cierto? En el proyecto formativo que nosotros estamos desarrollando. Aspectos claves, de pronto, en esta operación logística internacional. La negociación de instrumentos financieros. Aquí pues hablamos de cómo va a ser el pago, ¿cierto? Cómo va a ser el pago, si de pronto voy a tener cartas de crédito, ¿cierto? O si de pronto va a ser un pago anticipado. Bueno, ahí digamos que muchos instrumentos financieros que se pueden, casi siempre es la carta de crédito que es la que más se utiliza, pero
es importante que cuando ustedes lleguen a las negociaciones o cuando lleguen de pronto a esas organizaciones, pues validen otros instrumentos financieros, que no nos quedemos solo con la carta de crédito. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces pasa que con esas, digamos que limitamos a nuestros clientes, ¿cierto? Yo sé que la carta de crédito es de pronto el documento más seguro para hacer una transacción de ese tipo, pero ya digamos que a medida que ha pasado el tiempo también ya los mismos bancos nos sirven como también fuentes de seguridad para desarrollar esas negociaciones, ¿cierto? Entonces no nos quedemos solo con esos instrumentos, evaluemos más, hay que mirar bien a quién le vamos a vender, o sea, pasan muchas cosas también. Obtención de coberturas de seguros, aquí lo que yo les decía, nos metemos con lo que es términos de negociación, ¿cierto? Aquí simplemente es, bueno, hasta dónde llega mi responsabilidad, ¿cierto? Según ese término de negociación, según los Incoterms, y sobre eso pues irán de pronto esas coberturas de seguros. La selección del sistema de distribución, nosotros, como yo les estaba diciendo, todos estos temas que hemos visto los estamos engranando acá en esta sesión, ¿cierto? Porque pues hemos visto esos modos y medios de transporte, pero acá digamos que es importante nosotros seleccionarlo a partir, primero, de esas propiedades del producto, ¿sí? Y segundo, pues de lo que yo estime entre lo que es el costo, la calidad y los tiempos de respuesta que yo necesite, ¿cierto? Creo que en esa sesión ustedes ya lo veían con la instructora Jenny, entonces ahí dependiendo, eso depende de lo que yo necesite, o no tanto de lo que yo necesite, sino de lo que mi cliente necesite. Si mi cliente necesita, no sé, ese producto de una manera ágil y rápida, pues ya sabemos que nos tocará aéreo, así nos toque pagar un poco más, ¿cierto? Y que no podemos como unitarizar como la carga de manera aérea. Creo que vamos a ver un poco también este tema más adelante. Comunicación y trazabilidad durante el envío del producto. Digamos que ahora cuando yo desarrollo y hago ese tránsito aduanero y ese tránsito pues del producto, entonces puedo tener la posibilidad de comunicarme y de hacerle como ese seguimiento, ¿cierto? Ese seguimiento para saber dónde está, dónde va, etcétera, tener tiempos también de respuesta y conocer de primera mano esa información. Servicios postventa, muy importante, después de hacer la venta, dependiendo del producto, yo tengo que tener como ese servicio ya después de la venta para mantener mi cliente, ¿cierto? Y propender porque hayan más, obviamente, más negociaciones y más compras. Ok, algo importante también que les quiero mencionar, muchachos, dentro de los aspectos claves, es las certificaciones de seguridad. Son unas certificaciones que se pueden hacer, digamos, al producto, digamos, una organización puede llegar a obtener estas certificaciones. La verdad es un poco costoso. No es, digamos que en algunos es obligatorio, ¿sí? Pero sí dan un valor agregado a lo que va a ser nuestro producto y nos va a dar como un reconocimiento, ¿cierto? Estas certificaciones las hacen unas empresas que se dedican a eso, ¿cierto? Son como certificaciones un poco como de la trazabilidad del producto, como de calidad, diferentes a estas que estoy mencionando aquí abajo, ¿cierto? Estas, digamos que son certificaciones internacionales. Ustedes se pueden contactar con esas empresas porque casi siempre todas esas empresas tienen su agencia aquí también en Colombia. Y eso lo que hace es que, por lo menos, usted tiene una certificación de esas, o la organización tiene una organización, le da un plus más al producto y un reconocimiento a la empresa, ¿sí? Otros tipos de certificaciones, digamos que comercio justo, es una certificación que les gusta mucho a los europeos, y es que
es como esa trazabilidad del producto, desde que se hace con la materia prima, los insumos y todo esto, validando que los sueldos, que las horas extras y que todo sea legal, que sea acorde y que sea justo como su nombre lo indica, ¿sí? Y otras certificaciones como la ISOs, todas las ISOs, que son casi siempre las de calidad. Aquí también podríamos hablar de las certificaciones de INVIMA, estas sí son obligatorias dependiendo del producto, ¿cierto? Y digamos que esas de ISO, que son casi siempre como la industria alimentaria, y que pues definitivamente a veces, no quiero que nos confundamos aquí, estas de pronto no son tan necesarias, no son obligatorias, los de estas que estoy viendo acá, dependiendo del producto sí pueden ser obligatorios, ¿cierto? Ahí están las certificaciones de INVIMA, del ICA, etcétera, lo que nosotros habíamos visto anteriormente, pero que son esas certificaciones que son importantes para el producto, ¿cierto? Aquí ya casi que llegamos a lo que es la preparación de mercancía, es como ya la parte final. Obviamente aquí no hablé mucho de los documentos, que debería estar un poquito antes de este paso, ¿cierto? Pues porque ya hablamos de los documentos. Me gustaría pronto hacer una sesión como sentando un poco más el tema, ¿cierto? Y hablando de todos los que necesitamos desde la parte de exportación y desde la parte de importación, pero acá nosotros sabemos que está la factura, la lista de empaque, claro, si es importación, si es una importación, etcétera. Antes de, digamos, de este paso de preparar la mercancía, ¿cierto? Irían todos estos documentos, digamos que de alguna manera yo los debo pasar al bus, tengo que estar inscrito, lo que habíamos hablado la otra vez, inscrito como exportador en la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que acá, ya después de todo, de esto de este paso de los documentos, pues, que ya es casi como el último paso, que es la preparación de la carga, que definitivamente es así como se llama esta evidencia que les estoy mostrando, ¿sí o no? Y antes de preparar la carga, yo tengo que considerar nuevamente, o si ustedes van a decir que soy muy cansón con eso, pero de verdad que sí tengo que considerar las propiedades físicas y químicas de mi producto, pues para así mismo escoger el empaque, el embalaje y todo esto que yo necesito para desarrollar esa operación logística de exportación, ¿sí o no? Pero entonces digamos que acá yo voy preparando esa mercancía, ¿cierto? Aquí, desde el punto de vista exportador, hay que entender que también el cliente puede hacer exigencias, o sea, es decir, yo puedo tener de pronto, no sé, un tipo de empaque para hacer esa exportación, pero mi cliente de pronto puede decir que no lo quieren de pronto, no sé, voy a decir algo, que no lo quieren en madera porque de pronto la madera tiene algunos microorganismos, por lo menos Estados Unidos es cansón con eso, hay algunos países que lo piden de pronto en plástico, ¿cierto? Porque pues la madera es algo como orgánico, entonces, bueno, digamos que por eso ponemos acá, bueno, desde el punto exportador, ¿cierto? Cuando yo voy a exportar, desde esa perspectiva, a mí me pueden exigir, ¿cierto? Porque digamos que una cosa es como yo lo distribuyo acá localmente, otra cosa distinta es cuando yo voy a llegar a otro país, ¿cierto? Porque yo tengo que estar enterado y regido de esas normatividad que tienen en ese país, ¿cierto? Ya, algo que también discutía pronto con uno de ustedes era, bueno, yo estoy acá, ¿cierto? Antes de salir de Colombia, pues yo necesito los permisos, dependiendo pues del producto, ¿cierto? Los permisos que sean necesarios, las entes, las IAs de pronto que me ayuden para desarrollar eso, ¿cierto? Y cuando yo llegué allá, ¿cierto? Ustedes no me están viendo, no tengo la cámara apagada. Ah, sí, sí me están viendo. Y cuando yo llegué allá, pensé que estaba hablando solo. Y cuando yo llegué allá, obviamente, pues yo tengo que validar, bueno, quién es el que hace de INVIMA allá en el país destino, quién es el que hace de ICA allá en el país destino, porque allá pues también va a llegar el producto y allá también me van a decir, ah, venga, miren, esta mandarina que está acá, ay, no, esta no, nosotros no la recibimos acá en este empaque porque ese empaque trae microorganismos y
hay países que obviamente molestan mucho por eso, más que todos los países europeos. Estados Unidos es un país que también es cansoncito en eso. Entonces, por eso ponemos este punto acá importante, ¿no? Acá digamos que desde eso que es la preparación de la mercancía, tenemos que asegurar que esa caja, pues, o que esa envoltura que tiene ese producto que nosotros tenemos, le preste pues esa seguridad, porque va a estar sujeta a muchos movimientos, va a estar sujeta, yo siempre les digo eso a las personas que quieren exportar: coja la caja y envuélvala pensando lo peor, o sea, ¿cierto? Porque a veces cuando hacen ese traslado en los contenedores, no hacen así, mandan a veces las cosas así un poquito con fuerza. Entonces ustedes tienen que tratar de decirles a las organizaciones que tienen que empacar muy bien eh, ese producto, ¿cierto? O sea, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí tres grandes rubros importantes en lo que es la preparación de mercancía, que es el envase, el empaque y el embalaje, ¿cierto? Y aquí ya casi que vamos a terminar, muchachos. Recordemos que pues el envase es como ese recipiente donde tiene contacto con el producto de primera mano, por decirlo así, ¿cierto? Y la función principal es contener ese producto que yo tengo, ¿sí? Digamos que ese es el envase. No siempre vamos a utilizar envase, puede haber que de pronto, digamos, un envase de vidrio, no siempre, ¿cierto? O sea, aquí es como un ejemplo, eh, pero digamos que la función principal es que va a contener el producto que yo estoy manipulando, ¿cierto? Y el empaque, digamos que es, ya digamos, no es tan primario, es secundario, y también sirve como para identificar, o sea, es muy importante también dependiendo, ¿cierto? Dependiendo del país a donde yo vaya, pues entonces digamos que así también será ese empaque y ese embalaje, ¿cierto? Y también ese envase, porque si nosotros estamos hablando de Estados Unidos, pues recordemos que si llevamos esta caja a Estados Unidos, tiene que ir acá en inglés el producto, ¿cierto? Y tiene que ir los ingredientes que utilizaron para desarrollar este producto, eh, y eso tiene que ir en inglés visible. También lo podemos hacer en español, pero el principal tiene que ser inglés, tiene que ser más grande que inclusive que el español. Entonces, digamos que eso también depende de donde nosotros vayamos a llegar, ¿cierto? Del país destino. Por eso, pues, vayamos pensando y vayamos como anclando todo esto que les estoy diciendo, ¿cierto? Para que lo aterricemos como en el proyecto formativo. Y acá digamos que de alguna manera este empaque, uy, está aquí dice empaque, muchachos, qué pena con ustedes. Empaque, es con M, ¿no? Empaque. No, qué error. Para facilitar la manipulación y distribución y exhibición también de esto. Y el embalaje, ya casi lo escribí, pues ya es como la monitorización de todas las cajitas, varias cajitas, ¿cierto? De un mayor tamaño, y pues el objetivo es agrupar todos esos productos, ¿cierto? Para transportar de una manera más fácil la carga, ¿cierto? Y de una manera más fácil, pues, mi producto. Yo creo que hasta acá ya llegamos. Les voy a mostrar el ancho de banda nos funcione mejor. Ay, miren lo que dice acá en la empresa, Juan, en la empresa que elaboro actualmente no certifica, UPA, en el Vascaño, imagínate. Qué chévere. Oiga, Juan, interesante, interesante. Mire que acá Juan de pronto nos podría, eh, no sé, profundizar un poco más cómo es el proceso de certificación que hace la empresa. Pero sería interesante que nos dieras de pronto más adelante, o no sé si de pronto en este momento lo puedes hacer. Juan José, uno similar a la carta de crédito es crédito documentario.
Hola, Juan profe. José está por ahí, Hola, ¿me escucha? lo aprovecho. Hola Juan José, ¿cómo va? Aprovechemos el conocimiento de Juan José. Hola, profe. En el monto, yo en la empresa que laboro, allá es importación y exportación de contenedores vacíos. Allá, pues, la empresa va y verifica que todas las instalaciones estén correctamente, que si se hagan como las reparaciones de los contenedores que estén bien ubicados, los posicionamientos, eh, el orden de entrada y salida de los contenedores, todo eso. Y digamos que ellos hacen como una auditoría de los contenedores y certifican a la empresa, ¿no? Sí, profesor, correctamente está. Y también, digamos, esa certificación también propende porque la mercancía no esté contaminada con ningún tipo de droga. Es muy, o sea, esta certificación es importante también porque de alguna manera a los productos colombianos, muchachos, o sea, a los productos colombianos sería importante que tuvieran esa certificación, ¿no? O sea, nosotros que tenemos como una imagen un poco ahí, regular en cuanto a lo que es esto de estupefacientes, esta certificación también nos ayuda con eso. O sea, ellos verifican y auditan, digamos que varias cosas, y ahí certifican a la empresa y miren que ellos se certifican cada año, o sea, ¿qué tienen? ¿Qué, qué, qué producto exporta la empresa, Juan José? Profe, no, nosotros no exportamos, nosotros somos directamente con la línea naviera, con la MER. Nosotros les guardamos los contenedores y se los Ok, reparamos. ok. Qué chévere, Juan José, qué chévere. Qué chévere que se está trabajando así, que tenga que ver con esto. Tú podrías hacer por lo menos vínculo laboral, ¿no? Te puede hacer vínculo Sí, laboral para la etapa sí, productiva. profe. Bueno, muchachos, entonces, acá digamos que Sí, sí, ya aquí claro que sí. actualmente en esta empresa Ah, voy a cumplir 4 años, entonces mi propósito es seguir creciendo tanto profesional como laboralmente. claro, esa es la idea, esa es la idea, muchachos. El tecnólogo que estamos haciendo de coordinación de procesos logísticos también es muy chévere. Es un tecnólogo, entonces ese dura casi 2 años, casi como 3 años, pero también es supremamente interesante. Ahí les hago la cuña para que si quieren, entonces, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces, a lo que vinimos. Profe, Aquí una preguntita, qué tenemos pena. ¿sí? Profe, una preguntita. Por ¿Alguien ejemplo, digamos me que decía algo? uno, sí, ¿me escucha? Sí. Profe, digamos que uno exporta, no sé, digamos alguna clase de comida, ¿no? Y tiene que tener la tabla nutricional, etcétera. ¿Cómo verifican allá en el país destino que sí el producto tiene lo que dice tener ahí, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que al llegar allá le hagan pruebas o algo así y digan, no, esto no tiene esto, sino tiene esto otro, o esto acá está prohibido, no sé, algo así por el estilo. Esas pruebas que tú dices, sí, las pueden hacer, las hacen acá y las hacen también de pronto allá. O sea, no, eso no, casi siempre, o sea, si uno exporta algún, obviamente es un poquito más complejo exportar algo que sea alimenticio, pero uno ya sabe que uno está expuesto a eso, ¿cierto? Cuando se exporta café en la Federación Colombiana llega el inspector y el inspector coge del lote un tipo y le hace toda la especificación. Y allá en Estados Unidos pues también, ¿sí? No se ponen así como tal de que, ay, venga, si esto, porque se supone que, o sea, más que todo es como para mirar que no haya otra cosa que no sea ese producto, ¿sí? Pero ya de lo que mencionas, pues, como de esta parte del valor nutricional y de todo esto,
se supone que pues acá nosotros también tenemos esas entidades que son las que nos están dando permiso y son las que están de alguna manera mirando cómo se hizo ese producto, ¿sí? A lo que yo me refiero cuando llegamos allá y que de pronto también tenemos que desarrollar algún tipo como de permiso con, no sé, con el INVIMA que hace las veces en Estados Unidos, por lo menos. Yo me refiero es por lo menos que haya de pronto algún componente que el país destino no esté regulado, ¿cierto? Entonces allá, más es a eso, no es que se pongan ellos a mirar como, ay, venga, vamos a desglosar todo este producto para mirar a ver qué componentes tienen. No tanto así, no llegan tanto así, pero sí obviamente en la inspección ellos miran que sí sea ese producto, ¿cierto? Y que no sea de pronto otra cosa, como por lo menos drogas, ¿sí? Y acá también, cuando sale de acá, pues también, y cuando llega allá, también, ¿sí? Eh, pero igual, obviamente cuando se hace esa negociación, ¿cierto? Por eso se habla de la trazabilidad del producto y por eso digamos que son tan importantes todos estos procesos logísticos porque si nosotros estamos haciendo por lo menos una negociación con Estados Unidos, ¿cierto? Y nosotros obviamente tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿cierto? Y para hacer esa negociación y para que nosotros tengamos ese beneficio, ese arancel, ese beneficio tributario, pues porque sabemos que el arancel puede ser de 0 pesos, ¿cierto? O que no tenemos un arancel representativo o de pronto puede ser de un porcentaje un poco menor que el resto de pronto de productos de países que llegan a Estados Unidos. Como nosotros tenemos ese acuerdo comercial, pues ellos lo que miran es esa trazabilidad del producto. Entonces, esos documentos todos tienen que estar al día, ¿sí? Y de hecho, también a veces, por lo menos en Europa, pueden enviar como una especie de auditoría que llegan hasta la planta y miran hasta dónde está la empresa y miran cómo es que hacen el producto y todo eso. A veces hasta piden videos y todo eso, ¿cierto? De cómo se está haciendo ese producto, cuáles son las materias primas que desarrollan. Entonces, por lo menos en este caso que les estoy contando de Colombia, ¿cierto? Con Estados Unidos, pues obviamente ellos tienen que propender que todo ese producto que está hecho con insumos y con materias primas, ¿cierto? Al menos el 60%, eso fue lo último que dijeron digamos que en ProExport, al menos el 60% sea colombiano, ¿cierto? Porque obviamente yo estoy recibiendo un beneficio en el arancel porque es de origen colombiano, ¿sí? Antes pedían el 100%, pero digamos que ahora ya con el 60% podríamos pasar. Pero obviamente todos esos documentos que nosotros vimos la otra vez están certificados por empresas, pues digamos que reguladoras en Colombia. Se supone que lo que yo tengo en el producto es como lo estoy desarrollando y que los insumos es lo que dice la etiqueta, ¿sí? No obstante, hay empresas que, como te digo, hacen auditorías, miran la trazabilidad, miran hasta dónde llegan. Miren que hay una ley ahora ya en Europa, ¿cierto? De la debida proveniencia, y ahí sí que llegan un poco más a fondo, ¿no? Llegan un poco más a fondo, claro que son con productos especiales, más que todo como fármacos, como productos químicos, pero llegan hasta, mejor dicho, o sea, es una cosa muy rigurosa. Hay una empresa que certifica también eso, es decir, si yo quisiera exportar a Europa eso, digamos, algún producto de estos, voy con la empresa certificadora y la empresa se encarga de desarrollar toda esa trazabilidad, pero es una cosa bien exhaustiva, ¿cierto? Es una cosa bien exhaustiva porque tiene que, de hecho, si ustedes de pronto tuvieran una etiqueta, no sé, y le colocan a la etiqueta por lo menos, ahí esto, estoy vendiendo aceites y con este aceite yo voy a rejuvenecer en, no sé, 10 años. Devuelven en Europa, se lo devuelven, la empresa certificadora se lo devuelve porque a ellos no les gusta como ese romanticismo latino
colombiano que tenemos nosotros en los productos, que nosotros le colocamos, no, mejor dicho, acá este aceite hace maravillas, este aceite lo deja, mejor dicho, a ellos no les gusta eso. Ellos se lo devuelven y le dicen, hágame el favor y le cambia eso, le cambia esa etiqueta y le coloca especialmente para qué es. Y no diga aquí mentiras, no diga cosas que no son, ¿sí? Y lo devuelven, y lo devuelven. Entonces, porque nosotros acá los colombianos hacemos un producto y no, este producto me eleva, no sé, al sueño y me repara el tejido. Aquí somos expertos en hacer ese tipo como de propagandas y como de etiquetas en los productos, ¿sí? Pero en el mercado europeo no pasaría, o sea, no pasa porque ellos dicen, aquí no me diga mentiras, no me diga cosas que no son, que le ensueño, cámbiale eso por cosas más reales. Y Europa, eso es, digamos que el que logre de alguna manera exportar a Europa es porque tiene un producto tipo premium, porque allá sí son bien rigurosos con lo que son los componentes y todo, digamos, de las materias primas de los productos. Ay, Diego. No sé, Diego, si respondí tu pregunta. Sí, profe, perfecto. Se me ocurre más, ¿no? Pero no quiero alargar la clase tanto de pronto y lo saco usted el tema ahí de la clase. Bueno, láncela la última y... No, profe, por ejemplo, digamos, uno no solo enfocarse en mandar algo de acá para allá, sino, por ejemplo, digamos, ¿no? Un ejemplo, uno quiere vender, no sé, bicicletas en Estados Unidos, pero entonces todo lo consigue más barato en otros países y uno consigue cómo ensamblarlas allá. Ahí ¿cómo sería ese proceso? Uno puede gestionar el envío desde otros países a Estados Unidos y allá tener como un centro Uy, donde las ¿cómo es? ensamblen. ¿Cómo es? O Espérate, sea, ¿cómo es? digamos, usted quiere vender algo en Estados Unidos, digamos una bicicleta, ¿no? Por decir algo. Pero Sí. entonces las partes de la bicicleta usted las consigue más baratas en otros países. Usted no va a mandar nada de acá, sino que lo va a exportar desde otro país a Estados Unidos. Ahí cómo funcionaría eso, por ejemplo. O sea, es decir, yo voy a traer los insumos de las bicicletas, la armo acá No. exporto. Manda todo a Estados Unidos y allá lo arma y lo vende. Ah, no, pero da lo mismo, ¿sabes por qué? Porque si yo lo envío de China, por lo menos que es lo más barato, ¿cómo están los aranceles de China y Estados Unidos? Porque, o sea, uno podría hacer como una trazabilidad, pero de todas maneras no alcanzaríamos de pronto como a cumplir con lo que te digo que son las normas de origen. Ahí no cumpliríamos porque va de otro país. Bueno, y yo digamos que hago esa negociación, digamos, de China, consigo más barato y lo mando a Estados Unidos. Obviamente, ¿de dónde viene? De China, ¿cierto? Entonces allá en Estados Unidos van a decir, ¿de dónde viene? De China, porque pues, ¿de dónde más va a venir? De China. O bueno, de otro país. Pero allá en Estados Unidos van a decir, no, pero pues a China le ponemos un arancel del 60, 50, 30. Pues, sabemos cómo están las relaciones con ellos. O sea que eso se puede hacer dependiendo del producto. De pronto podríamos hablar de zonas francas y ahí nos extendemos un poquito, que también podría ser por ese lado, pero, pero así como lo estás planteando, o sea, si yo lo mando de otro país, bueno, así no sea China, pues ahí entonces tendríamos que validar si hay acuerdos comerciales de ese país de donde yo lo estoy enviando, porque es que está llegando de allá, ¿sí me hago entender? O sea, está llegando de otro país, está llegando a Estados Unidos de otro país que no es Colombia, ¿sí me hago entender? Diego. Sí, profe, entiendo. Ahí, por ejemplo, lo que usted dice de la zona franca sería, digamos, buscar qué conexiones tienen entre los países y después uno que tenga conexión Sí, conmigo para evitarme temas de aranceles sí, grandes. podría ser algo así, podría ser algo así, pero, pero pues está interesante el tema que propones. Sí, pero digamos que así, digamos, a grosso modo, como lo planteas, pues si yo lo traigo de Panamá, o sea, pues tendríamos que validar si Panamá eh, tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos, porque Panamá es una cosa, Colombia es otra, no sabemos, hay algunos productos que sí, otros que no, pero entonces digamos y ahorita digamos que Colombia y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, está con esas medidas un poco proteccionistas, ¿no?
está un poco más delicado ahora hacer esas negociaciones con ellos. No sé cómo iremos a llegar. Nosotros dejamos, yo sé que ya se extendió mucho la clase, muchachos, qué pena con ustedes, en serio. Pero es que esos temas son súper chéveres. Yo quería inclusive abrir como el debate, ya no lo vamos a hacer hoy, tranquilos, ya vamos a terminar. Solo nos falta, aquí ya estamos para terminar, muchachos, porque solo nos falta aquí lo que es aquí la herencia. Pero el debate ese que teníamos nosotros de la ruta de la seda, yo lo que quería con ese punto era que entráramos en un foro acá y todos habláramos y cada uno pues expresara lo que piensa de eso, ¿sí? O sea, eso sería, yo lo pensé haciendo, digamos que llegando a ese punto, por lo menos que Juan José diga, no, yo pienso que tal cosa, que José Alejandro dijera otra cosa, que Wilmer dijera, no, pero es que vean que usted no está viendo esto, etcétera, etcétera, o sea, chévere, chévere. Creo que Isaías tiene la mano levantada, cuéntanos, Isaías. Profe, usted disculpe la molestia y a ustedes, los compañeros, que ya vamos a terminar ya, pero es que acá un compañero, Juan José Corrales Gómez, preguntó que si le podía regalar el nombre completo del tecnólogo. Ah, sí, ya lo voy a colocar acá. Bueno, la verdad es que, bueno, es el coordinador, ya lo coloqué acá, Sí. sino que nos tocaría esperar, pues que, porque pues ya vamos como ellos iniciaron el año pasado, vamos como en fase 2 hasta ahora. Coordinación de procesos logísticos se llama el tecnólogo. Ya lo puse ahí. Bueno, muchachos, ahora sí, qué pena con ustedes. Formulación de las actividades de aprendizaje. Entonces acá, miren lo que yo les decía, aquí casi siempre aparece la competencia de la que nosotros hace parte, digamos, esta actividad, ¿cierto? Coordinar el transporte según rutas y medios. Entonces miren que ahí va saliendo esas competencias cuando se las pidan y cuando ustedes tengan, bueno, está en las evidencias, ¿sí? Esa actividad de aprendizaje es de la competencia coordinar el transporte según rutas y medios, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer es, bueno, podemos mirar, digamos que este componente formativo, material formativo, que es medios de transporte, está un poquito en desorden, pero hay buena información ahí. Y acá, la evidencia se llama Informe Técnico de Soluciones de Embalaje y Transporte de Cargas, pallet, contenedores y materiales. Y la idea es que ustedes traten como, bueno, vamos, es que yo les quiero contar que esta evidencia está como muy enlazada con la que viene, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es como de manera general definir lo que es embalaje, importancia, clasificación, funciones, ventajas, criterios para selección de empaque, un poco lo que vimos, pero un poco más profundo, y embalajes, ¿cierto? Un tipo de materiales para los empaques y para embalajes. ¿Sí? Vamos a como definir a grandes rasgos lo que es eso, ¿cierto? Y vamos a elaborar un cuadro comparativo entre las diferencias entre pallets y estivas, tipos de pallet, ventajas y desventajas, usos, características y medidas, ¿cierto? ¿Qué criterios hay de paletización y accesorios de la paletización? ¿Sí? Digamos que eso más que todo es como conceptual, como para que veamos de qué se trata todo esto, ¿cierto? Y vamos, aquí por lo menos Juan José sería un duro en los tipos de contenedores, ¿cierto? De 20 y de 40, de 40 y de 20. Entonces, acá vamos a definir esos tipos de contenedores porque hay para transporte marítimo y hay para transporte aéreo también, ¿cierto? Y son diferentes. Vamos a mirar los usos y las medidas y las características que tienen, ¿cierto? Nota, esta evidencia es de presentación grupal, ¿cierto? Yo sé que está, bueno, son 3 puntos, están un poquito ahí más o menos complejitos, no complejos, sino larguitos, pero nos va a servir como para diferenciar bien, digamos, estos 3 aspectos importantes, ¿sí? Ya después la otra evidencia viene un poquito más corta porque
de acuerdo a todo eso que estamos desarrollando, vamos a elegir algunos, ¿sí? Entonces, no creo que sea tan compleja, creo que quedó bien explicado, o sea, no es nada, solo conceptos, la verdad, solo conceptos. Pero de todas maneras, ya veo aquí la primera pregunta. Catherine, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta? Buenas Catherine, noches. Profe, buenas noches, Catherine. esta evidencia es en grupo, ¿no? Alcancé a Sí, escuchar, señora. pero no se me quedó bien claro, por eso Perdón, levanté la mano. celular. Sí, es en grupo, es en grupo. Es en grupo para Ok, que les quede más fácil. sí, señor. Ya, ¿Listo? muchas gracias. Sí, señor. Juan José. Juan José. Profe, es que yo presento un problema con eso de grupos. ¿Cuál es el problema, Porque, Juan José? porque es que uno hay veces, pues yo soy uno de los que no me gusta como quedarme atrasado en las actividades. Y hay veces uno le escribe a los compañeros y nunca responden. ¿En este momento está en grupo, Juan José? Sí, profe, yo soy del grupo 7, pero la actividad pasada que fue en grupos, prácticamente solo me pude comunicar con una compañera porque el resto no respondieron los otros compañeros. Pues, eso hay veces, pues, como un problema. Hay veces uno prefiere hacer, así sean largas, pero uno prefiere hacer la actividad como solo. Juan Estoy de José, acuerdo. ¿y quisiera hacerla solo? ¿Quisiera, pues, trabajar solo? Yo voy a ver si voy a volver a escribirles al grupo, ¿cierto? Los que somos. Si no me responden, pues, Sí. profe, yo le hago solo mejor. Bueno, listo, sí, Profe, yo de una. también puedo. Ay, Dios mío. ¿Quién más, Catherine? Sí, señor. Si algo, ¿Por pues qué no sí. Porque la por qué otra no te vez haces tuve un con Juan José? inconveniente. ¿Y si te haces con Juan Tuve José? Bueno, Sí, profe. estaría bien. Porque la otra vez tuve un inconveniente, o sea, pues, eh, ¿cómo le explico? O sea, no quiero incomodar a nadie, sino que pues por un trabajo que yo hice muy extendido, entonces a mi compañero no le llamó la atención, entonces pues hubo como el malentendido ahí, entonces pues no sé qué hacer. Como dice el compañero, es mejor a veces uno trabajar solo, pues pasa un trabajo solo, Bueno, pero hagamos una igual. cosa, muchachos. Hagamos una cosa. Bueno, digamos que Juan José, Juan José me dijo que iba a mirar a ver cómo, cómo seguía. Cualquier cosa, pues entonces me escribe y o sea, me escribes cuál eran, o sea, los integrantes y cómo queda, si queda solo, para saber, ¿vale? Y Catherine también lo mismo, o sea, Listo, profe, gracias. me escriben al interno y pues no decimos quiénes son los integrantes, sino me dicen ustedes al interno, ¿sí? Ahí los Sí, presento, señor. si Juan José se quiere hacer con Catherine, pues ahí los presento a los dos. Eh, Podrían de pronto hacer un grupo. Y Paola, cuéntame, Paola. Profe, nosotros éramos 4 y nos abandonó una chica. ¿Ahí qué hacemos? ¿Seguimos las 3 o agregamos a otro compañero, profe? Bueno, miren que acá podrían agregar a Caterino o a Juan José. No sé si Juan José está de acuerdo o Caterine, pero Profe, me yo escriben. primero voy a, ¿cómo que se dice? ¿Cómo que se dice? Voy a pensar la situación como para que no vaya a haber mala incomodidad en mis compañeros, entonces pues voy a tocar el tema primero. Vamos a hablarlo Bueno, del listo. trabajo y tocamos ese tema. Bueno, piénsalo bien, Sí, con cabeza señor. fría. Sí, El grupo de señor. Paola, pues entonces siguen las 3. Sí, Y señor. pues Juan José también me escribe al interno a ver qué pasa, ¿vale? Eso sí me escriben para saber cómo quedan. Wilmer, Sí, señor. Sí, profe. Bueno, esa sí era una pregunta más relacionada al tema. Digamos,
el desarrollo de la actividad es de manera generalizada, ¿cierto? Es decir, no va netamente enfocada al producto que estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando paneles solares, no va enfocada, bueno, listo, para los paneles solares es mejor usar una estiba de madera de tanto por tanto, usar un contenedor de 20 pies o de 40 pies, no refrigerado, bueno, bla, 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 bla. Bueno, les voy a hacer unos spoilers ahí. Bueno, la idea de hacer esto generalizado es que nosotros como que nos profundicemos un poco en el tema y sepamos pues más o menos pues qué es de pronto un contenedor de 20, 40, sí, o sea, una estiva, etcétera, etcétera. Sí, es generalizado. El spoiler que les quiero botar es que la próxima que viene sí ya va a ser un poco más individualizada y enfocada al proyecto, ¿sí? Pero de hecho, pues no sé si lo quisieran adelantar, pero no. Hagámoslo así porque es que la evidencia está un poco larga, hablando conceptualmente, entonces enfoquémoslo como en lo general, ¿sí? Gracias por la pregunta, Wilmer, porque pues aclara de pronto a otras personas, o sea, lo vamos a hacer de manera general para que indaguemos y veamos como transversalmente, digamos que todos estos aspectos, ¿sí? O sea, todos esos aspectos para que los veamos como transversalmente y los miremos así uno a uno de manera general y los conozcamos, ¿sí? Si de pronto el grupo es de 4 y se están dividiendo las evidencias, es importante que leamos al menos la evidencia, ¿sí? No sé, que de pronto dos hicieron una y después la otra, los otros dos la otra, pero leamos para que el conocimiento nos quede un poquito, sepamos de qué trata la evidencia, y etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sí, este va a ser generalizado, o sea, vamos a ir de lo general a lo particular con estas evidencias que ya se van a dar cuenta. Y creo que ya me estoy quedando un poquito sin voz, pero bueno, listo. No sé si hay más preguntas, muchachos. De pronto alguna otra pregunta, alguna duda, inquietud. No, profe, todo bien. Todo bien. Listo. Diego, me Gracias por todo. escribes, no se te olvide. O José también creo que le voy a pedir un favor. Y bueno, muchachos, gracias por su atención, que estén muy bien, que pasen una excelente noche. Nos estamos hablando entonces. Bueno, que estén muy bien. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos. Me escribí. No, Oh, no sé gracias. si me profe. equivoqué, número, creo que sí lo escribí a Hasta usted. luego, Profe, hasta profe, luego. gracias. Feliz noche. Chao, profe, muchas gracias. Listo. Feliz noche. Chao, que estés muy bien. La persona que necesita el formulario, por favor, me escribe también al interno. ¿Vale? Chao, muchachos. Voy a dejar de grabar. Gracias. Chao, buenas Chao, noches. profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, chao, que estés bien.